estábamos estudiando con ustedes, que es abierto, ¿no? Y ustedes no es de pastores, es abierto. Vemos aquí pastores todavía de Los Ángeles, algunos. Muy bien. No me acuerdo, es que para ver el hilo que llevábamos. Si ustedes tienen memoria, deben acordarse. Así, eso estábamos viendo. Bueno. Sí, ahí está mejor. Está mejor. O vengo sordo o vengo asustado. Bueno, entonces, hablando de las 7 fases, no se recuerdan qué fases vimos. Siempre lleven el hilo, porque a mí llevo 4 o 5 conversaciones al mismo tiempo. No se recuerdan, no íbamos. Si no, vamos a repetir, si no se acuerdan. Bueno, entonces, el Evangelio de los últimos, bueno, vamos a hablar del Evangelio en la fase actual, dijimos. Eso yo creo que por ahí estábamos. Pero le vamos a pedir al Señor que nos quite todo estorbo, ¿verdad, padres? Quita todo estorbo de la mente, toda opresión, en el nombre de Jesús. Ábrenos el entendimiento para que podamos ver tu luz y no la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. En los finales de los evangelios, 4 evangelios, que son transmitidos aparentemente por entes humanos, por ejemplo, Lucas investigó, pero parece que son transmitidos por ángeles inspiracionalmente, inspirándolos, porque los 4 seres vivientes que se ven allá arriba son los que cubren los 4 ministerios de Cristo, o las 4 fases. Ministerio de Mesías, Mateo, ministerio de becerro, Marcos, ministerio de hombre perfecto, el Lucas y ministerio del águila, con Juan. Si eso fuera así, serían ellos los gloriosos que estaban inspirando por el Espíritu Santo, por supuesto, mandando, pero en el Espíritu Santo, a la revelación del ministerio cuádruple. Ojalá no decir que son 4 Cristos, ¿verdad? Cuádruple de Cristo. Entonces, si nosotros lo vemos en ese ángulo, ya estudiamos, me recuerdo, que el Evangelio de Jesús, en sus 4 fases también, porque abarca las 4 fases, pero que era nacional, Evangelio nacional. Entonces el Evangelio nacional fue llevado a Israel nada más. Ya dejémoslo ahí. Un Evangelio que no salió o no iba a salir de las fronteras de Israel. Por eso Cristo no salió de las fronteras y ordenó a sus discípulos, para que no digamos que no salió él, pero que sí salieron sus discípulos, ordenó que no fueran a las ovejas, a los paganos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esa base, entonces ya Cristo se va a la cruz y resucita, y el Cristo resucitado tampoco va fuera de Israel. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo es que no al resucitar ya no tiene fronteras? Pero Él no va a otra parte, más que al cielo, y baja y sube, y baja y sube. Pero ordena a los que están en la tierra, que son sus discípulos, les ordena que vayan ahora a todo el mundo. Entonces ustedes pueden ver que arrancando de las 4 fases, podemos ver a Mateo 28, que es el primero, ¿verdad? Entonces Mateo 28 no es nada más que la encomienda a discipular fuera de Israel. Haced discípulos, id pues y haced discípulos a todas las gentes, y las debéis bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y voy a estar con ustedes hasta el fin del sistema o del siglo. Amén. Bueno, entonces ustedes notan que esta orden es una orden absolutamente ya no nacional, pero sí es a judíos. Me refiero a los que van. Todos son judíos. No les mandó esto
a los del aposento alto, sino a los 11 discípulos, apóstoles. Como eran judíos todos, tenían que ser ungidos para que se les lavara el legalismo y para que tuvieran el poder que Cristo les confirió cuando eran discípulos del Cordero. Esto viene a probar que la unción debe deslegalizar a la gente, y la unción pudre los yugos. Y esto les viene a probar a ustedes también que la unción prepara con poder para un ministerio extraordinario, un ministerio sobrenatural. Entonces, lo que a mí sí me extraña mucho es el parecido grandísimo del ministerio ungido al ministerio de la obediencia en los apóstoles del Cordero. Aunque se ve un aumento del poder, sin embargo se nota que es echar fuera demonios, las señales que se ven aquí, las hicieron los apóstoles del Cordero. Ahora bien, cuando salieron, entonces noten que la primera encomienda, según el Evangelio de Mateo, fue la encomienda de discipular. Hacer discípulos. Le dio tanta importancia el Señor que utilizó las últimas palabras antes de ascender para decir que discipularan o que discipuláramos. Ya no sé si lo probamos ya aquí, que el discipular es una orden dada para todo el mundo, es decir, para que se discipule en todo el mundo, pero que solo fue dada a los 11. Los 11 se delegó en Matías, y eran 12. Luego se delegó en 120, pero no la encomienda. No la encomienda literal, porque los 120 no los mandaron a discipular. Ellos delegaron, los apóstoles, delegaron en 120, por supuesto, en otros más que se fueron agregando, en los que se fueran agregando en cada generación, quedaban delegados en los ministerios que iban a hacer la tarea. Pero no quiere decir con eso que ellos recibieron la orden, las generaciones sucesivas, de ir a discipular. Claro, ya en el libro de los Hechos se ve que estaban discipulando, que estaban los apóstoles discipulando, luego se mueren los apóstoles y sigue el discipulado. Cuando Pablo dijo a Timoteo, estas cosas que yo les digo, ustedes deben enseñarlas a hombres fieles para que ellos también las enseñen a otros. Ahí está la sucesión discipular. Ahora, en el Evangelio de Marcos, ya la orden por supuesto no es, en ese caso, no es de discipular, sino que es de evangelizar, pero con poder. Es decir, van a evangelizar, pero con poder. Es decir, van a ir y les van a seguir señales. Insisto, les van a seguir señales. No van a ir a hacer señales. No es un Elías que es enviado a hacer señales, Santiago, sino un discipulado, o mejor dicho, un evangelismo que espera las señales y que deben seguirle las señales en el orden del Espíritu Santo, en el orden que el Espíritu las quiera colocar. Por supuesto que no estamos diciendo que va a haber ausencia de señales y que así el Espíritu lo quiere. No, el Espíritu quiere que haya señales, pero Él sabe colocarlas y debe ponerlas estratégicamente en el punto que van a servir. No lo vamos a hacer nosotros, quise decir, ¿verdad? No, bueno, ahora voy a sanar a este ciego, ahora se va... No, eso no. A menos que haya don en ese momento operando de palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de milagros. Entonces sí, porque entonces sí el Espíritu le va a decir a uno, ora por tal. Ya me ha pasado a mí muchas veces, no todas las que yo quisiera, pero sí muchas veces en que me dice, ahí y ahí, y ahí sí que seguro. Pero también hay un orar por todos, pero no asegurarle que va a sanar. Ese ya sería por don de sanidad. Muy bien. Ahora, este evangelismo de Marcos 16:15 lo confirma la iglesia en el 20,
Cuando dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes. Eso es ya sin fronteras. Estando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Note una cosa, hermano, que las señales son como confirmatorias de algo que se está diciendo. Pero quiero que ustedes sepan que eso también juega para las señales diabólicas. Las señales diabólicas están confirmando la palabra del diabólico. Entonces es por eso que los magos, Janes y Jambres, confirmaban la palabra de Faraón. Pero Moisés y Aarón confirmaban la palabra de Moisés. ¿Ok? Entonces, he aquí la base del peligro de solo seguir señales. Porque se tendría que discernir si esas señales que están confirmando la palabra tal o cual viene de Dios, del Espíritu. Entonces puede haber un ministro que dice que es del Espíritu Santo, que viene de Dios, que es cristiano y con múltiples señales. Pero podría ser falso, como lo va a ser el anticristo, y con señales profusas. Pero también puede ser falso un ministro evangélico, con señales falsas, que las fabrique, que las invente, o puede ser que él esté caído ya, y que sea un ministro que empezó en el espíritu y terminó en la carne. Así que le estoy yo restando importancia a las señales, porque no deben ser la meta de ninguno, pero sí confirmatorias a la palabra de verdad. O sea que las señales tienen un papel secundario en relación a la palabra. La palabra creó los mundos. El poder salió de la palabra. Entonces es más importante la palabra. En la Peshita dice, en el capítulo 8 de Hechos, que creían a la palabra de Felipe, pero obedecían cuando veían las señales. Y así que las señales sí dan autoridad, pues. Muy bien. El otro evangelio es el de Lucas, final. Estamos viendo cómo el evangelio del Espíritu Santo se está conectando con el evangelio de Jesús. Viene siendo una prolongación. Viene siendo algo así como que dijéramos, ahora lo van a hacer, primero lo hicimos nosotros, pensando Cristo y sus discípulos, apóstoles, ahora dice, ahora lo van a hacer ustedes en mi ausencia, con la presencia del Espíritu Santo dentro de ustedes. Y entonces tenemos ahí, hermanos, que el Señor al ascender en el capítulo, la resurrección del Señor, el capítulo 24 de Lucas, observen ustedes que se basa en las Escrituras para respaldar su mesianazgo. Desde el verso 44 en adelante, les da instrucciones a los apóstoles diciendo, pues esto es lo que dijo la ley, lo que dicen los profetas y los salmos. Esto es muy importante, porque ahí está el Señor englobando todo el Antiguo Testamento. Está diciendo, esto que ven ustedes ahora es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Yo soy el Mesías, porque ustedes debían de haber sabido que yo iba a padecer, que iba a morir, que iba a resucitar, según lo dice la ley, los profetas y los salmos. Esa era la división del Antiguo Testamento antes. Antes no había el libro de Samuel y el libro de Crónicas, sino que eran los profetas. No había los cinco libros de Moisés, no había Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, no, todo eso. No, era la ley, o sea, el Pentateuco. Y los salmos que estaban agregados, que era el libro de los cantos, en donde incluían los proverbios, incluían cantares, etcétera. Bueno, o sea que eso, salmos quiere decir lo poético de la vida. Entonces está englobado todo el Antiguo Testamento. Muy bien. En el Evangelio de Juan, final, la cosa se pone más bonita para la conexión, porque Juan iba a ser el que iba a enseñar el pensamiento del Mesías. Nosotros íbamos a enseñar los hechos del Mesías. Mire cómo gana altura el Evangelio de Juan, hermano. Por eso es águila, porque él está viendo al Mesías en su pensar,
explicar los pensamientos del Mesías. En cambio los otros explicaron, ese milagro fue por tal cosa, ese otro fue por tal otro, y lo hizo así, así. En cambio Juan no se ocupa mucho de describir nada de eso, sino que dice, ahí lo que quiso decir el Señor es esto y esto y esto y esto. Y el Señor estaba diciendo esto otro, esto otro, esto otro. El evangelio más lindo, más alto, más elevado que usted puede leer es el evangelio de Juan. Usted lee el evangelio de Juan y es imposible que usted sea incrédulo. A menos que quiera hacerlo, ¿eh? ¿Sí? Entonces vemos que en el final del evangelio de Juan dice que él les dijo, bueno, yo les voy a mandar al aposento alto. Ustedes no van a ir sino al aposento alto, pero se identificó como el Cristo humano. Metan sus dedos, pálpenme. Capítulo 24, ¿verdad? Les mostró las manos, 24:20. No, perdón, hermano, 20:20. Entonces les mostró las manos, lo vieron a Jesús de pie en la playa, así, o sea que se hizo identificar. Pero hay más. Juan dice, y esto es trascendental, en los últimos versos, dice, bueno, ya las demás cosas que Jesús hizo, si se escribieran, si yo tuviera que escribirlo todo eso, no cabrían los libros en el mundo. Aquí está diciendo, yo dejé mucho de escribir, porque no cabe, pero lo dijo el Señor y lo hizo. Ahora, ¿eso cree usted que se desperdició? No, porque el Señor dijo que todo eso lo iba a recordar el Espíritu Santo. Trasladaron al Espíritu Santo el recordatorio, el recordarlo. También vemos que en esta despedida del Señor en Juan, sopla a sus discípulos. ¿Por qué? Yo entiendo, quizás sea una nueva luz en este sentido, él no podía dar el Espíritu Santo como unción de poder hasta que no estuviera glorificado, pero podía dar su Espíritu. Y se iban a quedar 10 días sin nadie. Se iba a ir el Señor físicamente. No venía el Espíritu Santo. Entonces, recibí mi Espíritu. Mientras viene el Espíritu Santo, que me va a hacer compañía. Ahí está el pacto gemelar. Claro, los otros de antes también tenían el Espíritu de Jesús. Pero se los dio el Padre de alguna manera, ¿no? El Espíritu de Jesús que habitaba en los profetas. Pero ahora Él personalmente. ¿Qué dice usted? ¿Recibirían al Espíritu Santo? Yo digo que no, porque para eso fueron al aposento alto. No había venido. ¿Recibieron Espíritu? Sí, recibieron Espíritu Santo. O sea, el Espíritu de Jesús. Entonces ya tenemos aún una corporeidad con el Espíritu de Jesús. Y luego los tenemos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ya viene el Espíritu Santo por única vez. Me refiero a la venida a la tierra del Espíritu Santo. Por única vez, porque después no está viniendo y yéndose, sino que se quedó. Pero al bajar el Espíritu Santo los llenó a los discípulos. Entonces ya tienen a usted a los discípulos creyendo en Jesús, con el Espíritu de Jesús, y ahora con el Espíritu Santo en el aposento alto. Tienen el parto gemelar. El parto gemelar ya se hizo efectivo en ellos. ¿Cuál es la otra cosa? Dice algunas cosas más. Dice, por ejemplo, que si yo quiero que este quede hasta que yo venga, como que él está ejerciendo la facultad de dejar gente viva hasta que regrese. Aunque aquí aclara que no se lo dijo así a Juan. Pero ¿qué si yo quiero, vamos a ponerlo de otro modo, ¿verdad? ¿Qué si yo quiero que alguien quede hasta que yo venga? Porque no se lo dijo a Juan, dice. No lo dijo por Juan. Más bien por Juan no dijo eso. Pero ¿por qué hizo la alusión cuando a Juan no le dijeron que se iba a morir? ¿Por qué la alusión de Jesús fue, ¿y qué si yo quiero
Vamos a leerlo mejor. ¿Y qué si quiero que se quede hasta que yo venga? Dice esta versión. ¿Qué te importa? Dice esta versión. Viendo Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y qué? Como le acaban de decir a Pedro que iba a morir en un género de muerte. ¿Y qué? Entonces viene la respuesta del Señor. Bueno, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Así estoy leyendo, aquí no va a creer que lo estoy inventando. No me van a sacar un fax por ahí. Tú sígueme. Como quien dice, tú coge tu papel y olvídate del de Juan. Ok, así que cada uno agarre su matativo. Bueno, ¿qué otra cosa recogemos aquí para entrar de una vez de lleno a los hechos? Que esto es la parte suculenta. Bueno, que pide amor a Pedro más que a las cosas, a él. Esa es otra luz de la peshita, ¿verdad? No dice, me quieres más, me amas más que estos, sino que el Señor le dijo a Pedro, mira, Pedro, me amas más que esto. El ministerio, las ovejas. ¿Me amas más a mí que a todo eso? Mire cómo cambia el concepto, ¿va? No era que le quería pedir amor mayor a Pedro para él, más que otros, sino que más que a lo que le daba. Y esta es una trampa que hay en el mundo, que muchísimos ministros llamados por el Señor, y estoy hablando de llamados, aman más el ministerio que al Señor, y por eso no tienen vida devocional. Yo le voy a decir una cosa, el ministro que no tenga vida devocional está empezando ya a amar las cosas que le da el Señor, y no al Señor. Si no puede usted platicar con el que ama, ¿con quién va a platicar? Y si va a platicar, va a platicar porque le pagan. Si usted no ama a las ovejas, si usted no ama a lo que Dios le ha dado, pero que ama más a Él, si usted no ama más a Él, ¿cómo puede amar a estos? Porque le pagan, o por amor, amarlos en amor y no amarlos en salario. Ahí saque usted sus conclusiones, pero también pongo la otra parte. Si usted no puede platicar con el amado, es que no lo ama, o no lo ama más. Platicar con él, no solo, Señor, tengo un problema, no, eso es pedirle. Señor, mira que no sé qué, ese es pedirle, que está bueno también, porque lo dijo él. Pero dijo que nosotros debíamos tener un diálogo con él, es decir, si está en nosotros, si es abogado, y hay otro abogado, nosotros debemos dialogar, esa es la devoción, que lo han confundido con la oración. Una cosa es orar, otra cosa es dialogar. Una cosa diferente es hacerle culto al Espíritu Santo, y otra cosa diferente es hacer el orden divino en el culto, al Padre por el Hijo en el Espíritu. Tampoco queremos decir con esto que no se sienta que es Dios el Espíritu Santo, es Dios, lo mismo el Padre, pero el Hijo es Dios, pero antes de venir a la tierra no lo adoraba, es decir, antes de presentarlo en la tierra, los ángeles no lo adoraban, y él no pedía adoración de nadie. Si hubo algunos como los magos que les rindieron, y eso que dicen las versiones nuevas, que les rindieron homenaje, no adoración. Sin embargo, pues el Señor fue adorable, es adorable, fue adorado al resucitar. Ahora adórenle todos, dice. Pero como al ascender, Él dio el orden de cómo se debían de dirigir las cosas. Entonces dijo, oren al Padre, y Él lo hará en mi nombre, por el Espíritu. Pero cuando venga yo en el reino, me van a pedir a mí y yo lo haré. Ustedes van a ver la diferencia que hay ahí. Él lo hará. Ahora, yo lo haré.
Son dos fases. Y luego el Espíritu Santo dice que no habla de sí mismo, ni tampoco, sino que solamente está llevando el culto al Padre. Muy bien, ahora, si nos queda, sí, tenemos tiempo. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés no solamente para dirigir la iglesia cuerpo, la cual iba a ser su morada, sino para dirigir a los ungidos. Es como decir, vino el nuevo comandante y ahora las órdenes son a los ungidos, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido ahí está la dirección. Entonces es obvio, hermano, que el sacerdocio del Nuevo Testamento no se puede realizar sin la unción. Entonces podemos hablar claramente para los ministros no ungidos, que también no van a estar de acuerdo con esto que estoy diciendo. Tampoco ellos pueden tener un sacerdocio, ejerciéndolo. Pueden ser sacerdotes. No estoy diciendo que no lo son. Los sacerdotes eran sacerdotes desde que nacían en Israel. Además, eran sacerdotes cuando los ungían también. Pero eran sacerdotes ejerciendo hasta que los ungían. Y parece que se presentaban, y esos son 5 de los años perdidos, se presentaban a los 25 años y fungían hasta los 30. Hay 5 años ahí que ya debe haber sido probatorio, ¿no? ¿Qué más? Vemos que en el libro de los Hechos, ¿qué es lo que se iba a predicar? En primer lugar, se iba a presentar a un Cristo vivo. Número 1. No puede haber evangelio del Nuevo Testamento, no puede haber evangelio del Espíritu Santo si usted no está seguro que Cristo está vivo. Mejor dicho, no lo puede usted pregonar, ¿verdad? Aunque usted no lo pregone, está el evangelio. Yo quise decir que usted no lo puede pregonar si no está seguro de que Cristo resucitó. Fíjense que para nosotros nos cae una bendición extra, porque dijeron ellos allá, si bienaventurados, Cristo lo dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Entonces esa bendición nos cae a nosotros pero tenemos que estar seguros que resucitó. Ahora, ya he hecho 1000 veces yo la pregunta, ¿usted está seguro que Cristo resucitó? Pero de veras, hermano, como que lo hubiera visto. Bueno, pues ya no me queda más que preguntarle, porque si usted lo asegura, por lo menos es lo que yo he dicho en mi caso. Yo desde que creí en Cristo he tenido miles de dudas de la doctrina y todo lo que me ha hecho estudiar el Señor, pero jamás se me ha ocurrido, ni por casualidad, gloria a Dios, pensar que Cristo a lo mejor está muerto, ¿verdad? Y peor si no resucitó. Y yo ahí estirándome y encogiéndome. Yo sé que resucitó. Yo estoy en el caso de Job. Yo sé que mi Redentor vive, no lo vio, pero vive. Y ya no vamos a decir como Job, y se levantará sobre las cenizas. Se levantó de las cenizas. Y se sentó a la diestra del Padre y vuelve otra vez. Y hay arrebatamiento. Siempre la verdad ha sido contradicha. Miren que el error, pues nadie se ocupa de atacarlo para detenerlo, pero la verdad se le dejan ir todos, sobre todo cuando tienen intereses creados. Cristo exige una vida moral en el Evangelio del Espíritu Santo. Hizo decir a Pablo, ahí sí que hizo decir a Pablo, el que desprecia la santificación, no desprecia a hombres, sino a Dios. El que desprecia la consagración es que no quiere que Dios lo santifique, porque quiere todavía darse sus feriados. Ahora, ¿qué más? La iglesia
progresó rápidamente en dos bases: Cristo vivo y por la vida de ellos, porque veían la vida de ellos, y Cristo poderoso en el bautismo del Espíritu. Esas son las dos bases. Ahora, hay 4 pilares del Evangelio del Espíritu Santo. El primer pilar es practicar, fíjese bien, hermano, practicar la doctrina apostólica. 2:42. Pero practicarla, hermano, nada de que solo ya la sabe. No sé si es 1:42 o 2:42. Sí, nunca se me quedan los números. Perdónenme los números, queda lo demás. Acudían asiduamente a la enseñanza apostólica. Mire, aquí dice literalmente, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Dejando, está más claro aquí, dejando dicho entonces que mientras va a haber iglesia, van a haber apóstoles enseñando. Porque esto no era acudían a la doctrina de los apóstoles mientras estuvieran vivos, sino que acudían a la doctrina de los apóstoles porque siempre iba a haber sucesiones apostólicas. Eso quiere decir que los dones, pero no desaparecieron de todo, sino que se fueron a las montañas, se fueron a sus carpas, pero abandonaron los templos. No porque quisieran, sino que los echaron. Entonces, ellos acudían seguramente a la doctrina de los apóstoles. Y en cada generación, la verdadera iglesia estaba sustentada por la doctrina de los apóstoles. Claro, se llegó a angostar tanto la iglesia que solo donde había apóstoles había iglesia. De igual manera que la humanidad llegó a ser 8, ¿no? Y después se llenó otra vez. Pero nunca desapareció. El día que se hubiera cortado la línea apostólica, no hubiera habido iglesia. Ahora, aclaremos algo. No sucesión de un apóstol, sino sucesiones apostólicas al mismo nivel de apóstoles con diferentes modalidades que iban a gestar los 5 ministerios o los 4 ministerios. 4, tierra; 5, conexión de gracia. Ahora, si esto es verdad, y es verdad, asiduamente acudían. Es decir, era una necesidad, era ¿dónde están los apóstoles? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, mire, aquí también tenemos una capillita. No, ¿dónde están los apóstoles? Aquí tenemos otro, mire, ya está más grandecito, sí, pero ¿dónde están los apóstoles? Si esa necesidad se hubiera seguido todo el tiempo, en cada generación me hubieran dicho, ¿y dónde están los apóstoles? Pero como todos decían que eran apóstoles, había apostolitis también. A ellos se un montón de apóstoles y probaron que eran falsos. Entonces andaban por todos lados buscando apóstoles y los hallaban, hermano. Como no, me tiene a sus órdenes apóstol de Jesucristo, decía fulano, sin credenciales. Y después inventaron que las credenciales las daba un apóstol nombrado. Y después inventaron que las credenciales las daba el inmediato superior. Y después inventaron que era un carnet. Así que todos sacan su carnet y tírenlo ahorita. Porque eso solo es para los hombres. Pero las credenciales son escritas adentro. El que no las tenga, hermano, se moja, como el paraguas. El que no tenga paraguas se moja, sencillamente. El que no tenga la credencial de su ministerio, de arriba, se moja. No le va a quedar ni las varillas del paraguas. ¿Por qué? Porque esta es tarea sobrehumana. Que me dé cuenta yo si no será sobrehumana. Porque todo el mundo se echa encima.
Pero la tarea sobrehumana se hace ligera en el espíritu. Se hace fácil en el espíritu. Ahora bien, se trazó el programa, pero terminamos con los 4 pilares. Primer pilar, enseñanza apostólica. Segundo pilar, la comunión de los hermanos. O sea, congregarse. Necesidad de congregarse, no de aislarse, sino de congregarse. Por supuesto con los que de puro corazón invocan el nombre del Señor, no con cualquiera. Tercer pilar, la toma de Santa Cena, el pilar que los unía. Y después, el pilar de la oración. Reunirse para orar, no solo para adorar, sino para orar. Notan que la primera es aprender la doctrina única. La segunda es tener fraternidad, limpieza de corazón de unos con otros. La tercera, estar santos. Y la cuarta, fervor de oración poderosa. Platicar y pedir al cielo. Una vez hecho eso, el Señor agregaba cada día, verso 47, los que de la comunidad de los salvos, los agregaba a la comunidad de los salvos. Cuando iban a hacer nombramientos, y vamos a ver el programa espiritual del altar, cuando iban a hacer nombramientos, solo participaban los discípulos. No participaban ni los visitantes, ni los asistentes, ni los que nunca se meten a nada. Participaban los discípulos, los comprometidos. Digámoslo de otra manera, hermano, los ofrendantes. Porque el que no invierte en su congregación no está sujeto. La sujeción de Abraham a Melquisedec fue diezmo. Porque ¿cómo va a tener las bendiciones del cielo, dice, si no da de las materiales? Bueno, que conste que el diezmo en el Nuevo Testamento es por estar bendecidos y no para ser bendecidos. En el Antiguo Testamento era para que te bendijeran porque era impuesto. En el Nuevo Testamento es, ¿tienes tu bendición? Sé agradecido. Sé agradecido. Dale al Señor. Dale al Señor. Muy bien. O sea que sí hay diezmo, pues porque andan diciendo por ahí que yo digo que no hay diezmo. Muchos aprovechados dijeron eso, pero... Muy bien. El programa del altar. El programa del altar era, primero, con la predicación evangélica, que hubieran convertidos. Entonces, hacer crecer en número era una de las bases del altar. No puede ser bendecida una iglesia que no crece. Mejor dicho, no puede estar bendecida. En número. Que no me vayan a venir nadie como había uno que no le crecían ni el pelo, que sin alusiones, hermano. Porque en eso empiezo a ver brillar el horizonte. Cuando he dicho algo, decía este personaje, decía, no, es que yo tengo pocos, porque digo la verdad. Y un día me lo dijo a mí, como diciendo, usted tiene bastante, ¿sabe por qué? Yo digo la verdad, me dijo. Y la iglesia primitiva que crecía más que todas las nuestras, le dije, ¿decía la verdad? Sí, claro que decía la verdad, y crecía. Y crecía, así que no es argumento, ¿eh? Es argumento de otras cosas. Ahora vamos a ver, crecía en número, verso de capítulo 3, ahora hay que buscar todos los versos cada vez, ¿verdad? Capítulo 3, verso 18, no, permíteme.
2:47, ¿verdad? 47. Sí, pero hay otra porción donde dice, en el 6, capítulo 6, y así y como crecía el número de los discípulos, 6:1. Eso es lo que buscaba. En aquellos días, como se multiplicaba el número de los discípulos, sí que se pide crecimiento. Una persona que no crece, algo pasa en sus huesos, en su estructura, quiere decir. Ahora, si no hay crecimiento numérico, no es asunto de adoptar métodos, ni de averiguar cómo hacen otros que crecen. Es asunto de ver de qué raza es uno, porque si uno va a ser chaparrito, pues chaparrito, ¿verdad? Es de averiguar si no será esa su estructura, pues. ¿Por qué no crece fulano? Se quedó chaparro, pues, y su papá es más bajito que él, y la mamá más bajito que el papá, más bajita que el papá, pues no va a esperar un gigante, ¿verdad? Ahora, si todos son grandes y solo es chiquito, pues ese se llama enano, ¿eh? Por eso yo a veces me creo enano, toda mi familia es bien grandotes, y yo enano, pero eso es en lo físico, y no tan enano tampoco. Bueno, pero con esto quiero decir que la importancia del crecimiento no la soslayemos porque nosotros no crezcamos. No digamos que el dinero no sirve solo porque no lo tenemos. ¿Para qué sirve el dinero? Dice, si lo tuviera, sí. Ahora, segundo punto del altar. Con el arrepentimiento viene la conversión. O sea, que al arrepentido, pues ese es el evangelismo. Están arrepintiendo y vienen a la iglesia. Pero al convertido, de veras convertirlo, o sea, discipular. La gran tarea del altar es no evangelizar a los convertidos, porque ya están borrados sus pecados. Ahora es el tiempo de la consolación. A usted era así, ahora va a ser así, usted aquí, consolarlo, edificarlo, en otras palabras, hasta los tiempos en que Cristo volverá. Ahora, ¿cómo va a estar mientras Cristo vuelve? El convertido. Tiene que estar en una congregación, tiene que estar bajo la doctrina apostólica, deben haber apóstoles en su área, no necesariamente en su congregación, en su área. Debe haber, en otras palabras, cobertura. Lo primero que hacen los que se van de aquí es negar la cobertura, para dar razón por qué no llevan paraguas. Entonces, al negar la cobertura, están negando las estructuras eclesiásticas. Entonces, fundó una iglesia, empezó a actuar en una iglesia, busque su cobertura apostólica. No estamos diciendo con eso busque a Elim. Deben haber muchas áreas en el mundo. Lo más probable es quién sabe, pero al más de alguno. Entonces, debe haber cobertura apostólica para que la doctrina fluya de apóstoles. Claro, cuesta hallar eso, hermano. Porque empezando porque pueden ser falsos. Entonces debe haber discernimiento, tiene que haber esto. No marearse con los ataques como lo que hay ahora. Dicho sea de paso. Porque puede marearse cualquiera a la primera vista, pero hay que averiguar. Y el Espíritu le va a dar testimonio quién es el que están vilipendiando, ¿verdad? Esa es la única defensa. Porque el que quiere creer, lo que quiere creer, lo cree. No hubiera chismosos, si no hubiera quienes aceptan los chismes. Ahora, esto sería para estar edificándose en una congregación en donde se muevan los dones del Espíritu, en donde haya un ungimiento, desde luego, en donde haya un correr totalmente en la doctrina que se ha enseñado desde el principio. Pero, no se queda ahí, sino que debe haber una consolación ministerial.
O sea, la administración del Espíritu. El Consolador. Entonces, deben haber multitud de iglesias que tienen toda la organización, si usted quiere, menos que el Espíritu consuele. No tienen dones, pues por ahí consuela. Yo no creo en los dones en que el Espíritu apalea. Pero sí creo en los dones cuando el Espíritu edifica y consuela. Ahora bien, no solo los dones, deben haber ministros que están dotados de los dones proféticos. O sea que deben haber profetas en el área, no necesariamente en la congregación, mejor si lo hay ahí, sujetos a los ministerios primarios. Debe haber ayudas. Y se entienda bien, hermano, que ayudas quiere decir que ayudan, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a buscar una suma teología para averiguar qué quiere decir ayudar? Porque cuando ya no ayudan, caput, fuera, son estorbos. Cuando ya discuten a la cabeza que el Señor pone, teológicamente, ejecutoriamente, administrativamente, están buscando cancha propia. Y lo que están haciendo es buscando la oportunidad de dividir la iglesia. Digámoslo de una vez claro, hermano. A mí me pasó un centenar de veces. Y tal vez el que más se cobija es el que más luego se va. Ahora bien, gracias a Dios, no todos son así. Hay ayudas. Y maravillosas. Sin las ayudas no podrían los demás dedicarse al altar. Sobre todo debe haber, que lo sepamos de una vez, hermanos, que no vaya que no han inventado eso, de que la administración no es perdón de pecados, no es absolución. Antes me habían inventado que tenía, no purgatorio, que tenía confesionario. Una vez vino un ministro tradicional y entró a mi oficina y me dijo, ¿y dónde está el confesionario? Me dijo. Sobre su cabeza, le dije, porque no está. Le quise decir solo en su cabeza, pero como estaba bien bravo, pues le dije solo en su... Y por cierto, así que vio todos los lados, lo invité a que se retirara inmediatamente. Que ya sabía con qué espíritu iba. Ya no supe yo ni a qué iba, hermano, porque de ahí mismo lo despaché. Le dije que no tenía tiempo para hablar. Bueno, ya está eso. Entonces, ¿qué es la administración? La administración es el trecho de camino donde el buen samaritano recogió al herido y el mesón. Y todo lo de la administración la pagó el buen samaritano. Si había extra, yo te lo pago de regreso. Así que hay dones extra. Al regresar te lo pago. ¿Qué elementos empleó el samaritano? Empleó vino y aceite. El aceite para suavizar la herida y el vino para que no sintiera el dolor. Entonces, ¿qué es? Es curar heridos, no es perdonar pecados. ¿Hasta cuándo tiene que ser este evangelio del Espíritu? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. 3:18 en adelante. Hasta los tiempos en que todo se va a restaurar en todo el universo, como dijeron los profetas. Quiero decir que mientras Cristo no regrese, que es al final de la restauración, porque Él va a estar restaurando con otro método que vamos a estudiar después. El método actual, mejor dicho. Bueno, el método actual es restaurar por medio del Espíritu.
restaurar por medio de los ministros, restaurar por la gracia. Pero viene un tiempo en que va a restaurar Él personalmente, en que va a bajar y va a ministrar con nosotros como el cuarto varón, y va a consolar a los de los 3 hebreos, y va a hacer todo eso. Eso es todavía, por eso es la Biblia mejor dice los tiempos de la restauración, no el tiempo, no es un momento, es una serie. Va a restaurar la iglesia, va a restaurar la alabanza, va a restaurar la llenura del Espíritu otra vez, va a restaurar a Israel, el Israel espiritual, va a restaurar el reino, va a restaurar, esos son los tiempos de la restauración. Entonces, el Evangelio del Espíritu Santo, que estamos hablando esta mañana, no va a terminar, pero va a entregar su fase al Evangelio del Reino en los tiempos de la restauración tribulacional. Pero aquí viene una noticia tremendamente maravillosa. Cuando empiece la tribulación, o sea, la 70ª semana de Daniel, van a empezar juicios. Pero el Señor Jesucristo, el Mesías, que ya habrá venido a presentarse a su gente fiel, en el momento que se va a empezar a la tribulación, habrá hecho que los suyos sean bajo intercesión de Él, de Cristo, por 3 años y medio, invulnerabilizados. Esto parece nuevo, pero no es nuevo, ya lo hemos explicado muchas veces. La novedad sería nada más que no vamos a estar en la dimensión terrena desde ese momento, sino que en ese momento, aunque no lo sintamos en el instante, vamos a pasar a ser intocables, como ministros, como fieles. El tocable va a ser el infiel, porque los van a dejar, pero a los fieles se los llevan a una dimensión diferente. Y la dimensión diferente es la exaltación en la fase. Ayer vimos, el martes vimos las fases. En la fase de Cristo, de las 7 fases, ¿no tienen por ahí 7 fases? En la fase de los 3 años y medio es el ministerio de Cristo intercediendo. Porque van a saber ustedes, y esto es una verdad tremenda, que Cristo deja de interceder hasta la mitad de la tribulación. Él intercede, hace un ministerio de salvación actualmente desde la diestra del Padre. En la tribulación desciende a los aires. 1 Tesalonicenses 4:13. Entonces, Él desciende a los aires. Noten una cosa, hermano, preciosa, que Él desciende a los aires y nosotros subimos a los aires, pero no al cielo. Entonces, ese es un lugar, ahí sí que es un lugar intermedio. Entonces, sube, 1 Tesalonicenses 4:13, el Cristo con voz con voz de mando, trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, todo lo que ya sabe, pero luego me interesa. Y nosotros los que estemos vivos y los muertos, resucitados, subiremos al encuentro de Él en los aires. Pero note usted, eso es un arrebatamiento de 2 fases, aires y el trono de Dios. Pero antes, en la primera parte, los 3 años y medio, el Señor desciende en las parucías. Ojalá no me esté enredando en lo que estoy exponiendo. Estoy seguro de lo que estoy exponiendo, pero quiero ordenarme. El Señor, cuando resucita a los muertos, con trompeta, es a la mitad.
de los 7 años. Pero en la primera parte desciende en parucía a nosotros los fieles. Se nos presenta porque el Evangelio del Reino de Dios, usted sabe, que fue entregado con seguridad de la presencia de Jesús. Es decir, Pablo lo vio, los discípulos lo vieron. Entonces ellos predicaron el Evangelio del Reino. Pero luego pasamos al del Espíritu Santo y nosotros estamos predicando el Evangelio para mientras vuelve. Los otros predicaron el Evangelio del que estaba en medio de ellos para poner el reino. Se fue el rey, no había reino, entonces se descendió la presencia del Espíritu Santo para hacer firme que Cristo vuelve a poner el reino. Pero mientras tanto, lo pone en el Espíritu, adentro de los fieles. Es el Evangelio de ahora. Pero cuando se termine, o sea que cuando Él vuelva a nosotros, no al mundo, es a los aires. Eso es lo que quise decir hace un rato. Entonces desciende a los aires, subimos a los aires con Él, para estar para siempre con Él, pero Él nos mantuvo en parucías de Él y angélicas, en profusión extraordinaria, sobre la tierra, de la misma manera que Pedro anduvo sobre el mar, pero no salió del globo. Esa es una explicación exhaustiva. Entonces nosotros vamos a poder andar sobre lo natural. Vamos a poder ser intocables. Mire, tan es así, hermano, que el Señor, para que entren a la segunda mitad, los de Él, los tiene que marcar. A estos no los marca, porque ya estamos marcados. Ya estamos marcados por el Espíritu Santo. Pero cuando ya Él baje y levante los muertos, entonces señala a los que no van a tocar, porque a los demás los van a tocar, y fuerte. Así de claro, hermano. Mire, es tan tremendo esto, usted lo puede estudiar con citas, y usted va a ver que los que no marquen los de huella, y los supervivientes van a haber supervivientes, porque esos van a formar las naciones del milenio. Pero esos supervivientes ahora dónde los van a sacar, hermano, porque barren a todos los del diablo y barren a los del Señor degollándolos. Los supervivientes va a ser un remanente muy corto. Claro, en el milenio se van a reproducir como conejos, porque ahí no va a haber ni control de la natalidad, a profam. Ni ahí va a haber tampoco, ni ahí va a haber enfermedad, ni va a haber maldición, ni va a haber nada de eso. Y va a haber trabajo para todos. El Evangelio está terminando entonces ahí, el Evangelio. ¿En dónde termina el Evangelio de la gracia? Termina en la mitad de la 70ª semana de Daniel. ¿Por qué? Porque el intercesor se baja. El intercesor se baja a pelear con el anticristo, a pelear con el diablo en la segunda mitad. Se vuelve el león de la tribu de Judá. Y eso coincide con la resurrección de los muertos en Cristo. Aquí está la cosa un poco. Si se levantan todos los muertos, no es espíritu, es sencillamente una silla que se cayó. Como están echando fuera demonios por ahí cerca. Ahí está, si los muertos, permítanme ordenarme, si los muertos en Cristo resucitaron, y van a resucitar ahí, en 1 Tesalonicenses 4:13. Entonces, si los muertos en Cristo que resucitan ahí son solo los de la iglesia, o son todos los que murieron en Cristo en el pasado. Si fuera
Mire, yo tengo un panorama. Si fuera que todo resucita, los muertos en Cristo, pues, de todos los tiempos, no veo un poco de incongruencia con que tener que estar marcando vivos, o será solo los vivos que marcan tal vez, y porque ya los muertos se resucitarían invulnerables, pues. Entrarían a la tribulación grande, vivos, intocables, los muertos resucitados, me refiero. Tal vez por eso marcan a los vivos, que van a entrar invulnerables, 144,000. Pero le dejo la alternativa. ¿Sabe por qué? Porque hay un casetito pasado que dice que solo se levantan los que se van a ir, y los otros los levantan hasta después de la tribulación. Podría ser que levantan fieles y se quedan infieles vivos o resucitados. Infieles. Porque los infieles sí se van a quedar. Los vivos infieles se van a quedar. Pero los muertos infieles los levantarán ya resucitados para que se queden premiados. Se quedarían premiados porque no los van a tocar y son infieles. Entonces, por eso es que yo me apunto a que solo van a resucitar los muertos fieles en Cristo, y se van a los aires y después se van al trono de Dios. Bueno, eso ya no es del Evangelio de hoy, eso ya se salió un poquito de la lección del próximo jueves, que sea. Así que entonces yo creo que vamos a ir dejando lugar a las preguntas, ¿verdad? A las preguntas, hágalas sobre el tema, pero hágalas con libertad, no tenga pena, que si cree que las preguntas es muy simple, muy ingenua, lo que sea, de todos modos van a haber papelitos para que los papelitos hablen sin que se pongan colorados. Sí, pero con micrófono, hermano, no podemos dar contestación a lo que no sé de qué preguntaron. Tiene que ser con micrófono, hermano, sí. ¿Sí? Hermano, con respecto a los muertos en Cristo después del arrebatamiento de la iglesia, los que estarán muriendo allí o van a estar matando o degollando, serán levantados inmediatamente, y estos forman parte del cuerpo de Cristo, porque obviamente ya no forman parte de la novia. Ese es otro punto. El otro punto es ese. Si los que van a ser levantados, con las nuevas luces se están abriendo nuevos campos. Si van a ser levantados los muertos inmediatamente que mueren los degollados, y entonces nada se opondría de otro tipo, sino que juntos los levantan al final, porque es una cosecha. Yo no sé si la cosecha la están levantando y metiendo los graneros, o la levantan toda y después la van metiendo en los graneros. Y esto ya no es parte de la iglesia. No, ya no, porque son de blanco y no de lino fino. Pero más que todo me interesaba el punto si los levantarán automáticamente o los levantarán al final. Ahí prácticamente dice que los levantan hasta ahí. Sí, esa es mi tesis. Pero como ahora hay nuevas luces, entonces se puede ampliar el panorama. Los hermanos que no alcanzan el micrófono de este lado, de alguna manera, ¿verdad? Porque, perdonen, pero tenemos que insistir que con micrófono, porque parece que solo estoy contestando algo que no sabe nadie qué preguntaron. Cuando oigan el cassette. No el otro. Hermano, cuando el apóstol Pablo llega a la casa, a la escuela de los apóstoles del Cordero, dice la palabra que no recibió imposición de manos de nadie, sino que simplemente se las tendió. Se estrecharon las manos Pedro y él. Y en otra parte dice Pablo que no recibió de los superapóstoles nada que él no supiera. Mi pregunta específica es, ¿el apóstol actual no necesita el aval de otro apóstol? Simplemente es el Señor quien lo nombra, y si hay otro, que le estreche la mano. Exactamente. No es ungimiento, no es mano para ungimiento. Es mano de compañerismo, es decir, ya eres mi compañero. Reconocimiento, más bien.
Por eso Pablo, bueno, a Pablo le puso las manos a Ananías, pero ahí sí descendió el Espíritu Santo sobre él. Queda. Miren, si le hubieran puesto las manos a Pablo para ungimiento, entonces eso sería la norma ahora. Ahora bien, le pusieron las manos de compañerismo no sobre la cabeza, sino que le dieron la mano de compañerismo. Ya no se nombraron ellos superiores a Pablo, sino que Pablo era, según lo dijo él mismo, tenía más él, pero tampoco era superior, porque se dieron la mano mutua. Los dos se reconocieron en el nivel apostólico, pero claro, era más grande Pablo y los otros sabían menos, pero eran apóstoles también. Entonces no hubo una jerarquía de unciones, la unción es la misma, pero hubo jerarquía de tiempos y de compañerismo. Hermano, mi pregunta era que cuál era la diferencia entre traslado y arrebatamiento. Cuando estamos hablando de traslado es cambiar de dimensión. Cuando el Señor aparezca en su parucía secreta, cambia de dimensión a los secretos, a los que están en lo secreto, para manifestarlos en público. Es un pasaje que dice así, ¿verdad? Lo que oigas en los aposentos, decláralo en las azoteas. Ahora estamos como yéndolo en los aposentos, nadie nos cree por ahí metidos, y después lo vamos a gritar en las azoteas, pero ya vamos a ser intocables. Ahora, a eso se refiere. Ahora, ese es el traslado, dijimos, horizontal. Mire, hermano, no lo tomen las figuras no las tomen muy a la letra, porque cuando yo digo horizontal no es que vamos a ir volando acostados así encima de la tierra. Cuando yo estoy diciendo horizontal es porque no es todavía la ascensión de cuando viene el Señor por sus muertos y por sus vivos. ¿Ya me entiende? Cuando viene por sus muertos y sus vivos es una ascensión vertical. Se van a los aires y al trono de Dios. Pero eso es hasta que termina la gracia de la intercesión de Cristo. Ahora, claro, el panorama cambia un poco porque cuando hablamos de traslado tenemos que probarlo y ya lo hemos estado platicando. Por ejemplo, Cristo trasladó a su gente a Betania y de ahí ascendió. Elías y Eliseo caminaron mucho horizontalmente y después fue arrebatado Elías. Y por cierto, ahí Elías arrebatado, el otro dejado. Y podríamos hablar de más. Anduvo Enoc con Dios horizontal y después fue arrebatado. Así que hay precedentes en gran número. No lo tomemos literal, pero tomémoslo como figuración de lo que va a suceder. Hermano, la otra sería, los infieles que van a ser levantados van a estar en vida, los muertos, pues infieles van a estar en vida en la tribulación. Eso es lo que acabamos de estar diciendo, que eran dos opciones. Sí, es que yo tenía la idea de que había un trato, ya muertos, hay un trato allá, pero es lo que estamos, no sé si tú no habías venido, pero estábamos explicando eso precisamente. Eso estábamos explicando, ¿no? Lo vieron ustedes, ¿verdad? O sea que estábamos diciendo que si se quedarían los infieles, sería un premio a la tribulación porque serían invulnerables, pero son infieles. Entonces yo me apunto, dije, estoy repitiendo, yo me apunto a los que los infieles no se van a levantar. O sea, esa tesis. Pero luego dije, pues está la posibilidad de que si los levante y se queden invulnerables en la tribulación y sean los líderes ahí, tal vez ya terminaron sus tratos, ¿verdad? Abajo. Yo no me voy a pelear pues con las dos tesis, porque la tesis mía es la tesis de que yo creo y que posiblemente enseño, pero que no tiene usted obligación de saberla, o mejor dicho, de creerla, si no tiene usted esa convicción. Puede ser que le vaya alumbrando el Señor poco a poco, o me vaya alumbrando a mí. Hermano Otto, se hablaron de 4 pilares de la iglesia. Sí. Mi pregunta sería, la oración, hermano, ¿cómo programarla dentro de la iglesia? No se programa. Ya que, hermano, los días lunes, pues... No, el lunes de oración ya le pusimos dinamita. Sin embargo, puede ser cualquier día, hasta el lunes también. ¿Cómo sería el orden, hermano? El orden es que no haya día, pero que se pueda hacer, tiene que hacerse en un día, ¿verdad?
Pero me refiero que ya se había hecho la rutinita del lunes de oración, que nadie llegaba ni el que predicaba. Bueno, entonces cuando hacemos rutina, digamos, alguien no está en devoción, dice, ahora es devocional, ¿verdad? No tiene deseo, no voy. No debe haber programación. Lo que el Espíritu diga en el momento de la reunión. Ahí está. Dice, ¿en qué momento se dan las parucías? ¿Las parucías son en el traslado? Como que nos estamos enredando un poco. ¿No hay crayones o solo pizarrón? No, hay crayones también. ¿Por qué no me hacen aquí una línea recta? La parucía en el principio de la semana, la parucía, pero acuérdense que la parucía se estalla en parucías. O sea que es una bomba que está en bombitas. Con eso quiero decir que el Señor desciende del cielo. Sí, para hacer la parucía. Desciende, pero Él no baja a la tierra. Él desciende del cielo y se aparece. Ustedes noten que los 40 días más bien, los 40 días de resurrección, que se asemejan a esto, el Señor bajó y subió y bajó y subió y bajó y subió y bajó los 40 días. No lo podían tocar, que no sé qué, no ha subido mi Padre. Ahora ya lo podían tocar, ya había subido a su Padre. ¿Dónde dormía? Que no tenía necesidad, por cierto, de dormir. ¿Dónde comía? Entonces seguramente estaba en un subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. No creo que haya estado viviendo en la tierra, pero estuvo 40 días apareciéndoseles. ¿Cómo se? Fanero, pero ¿cómo se dice en plural? No, afaneros, enfaneros. Faneros quiere decir una aparición visible, pero no necesariamente que ¿cómo dijéramos? Materializada, porque a él lo tocaron en las fanerosis, en los faneros. ¿Faneros qué quiere decir en griego? Bueno, hacerse visible. Ya es lo demás averiguar si es tocable, si no es tocable. Ustedes saben que, por ejemplo, los ángeles del capítulo 10 de Daniel eran tocables y eran visiones. Dice, me tocó la boca, me tocó la espalda, me levantó de mi postración. O sea que eran ángeles que tocaban, o sea que eran tangibles. Bueno, el Señor era tangible, pero más que todo se está haciendo referencia, por eso es la palabra parucía. Parucía es aparición. Ahora, ¿cómo se va a aparecer Él en los 3 años y medio? Se va a aparecer exclusivamente a los suyos, como en la resurrección. O sea que para el mundo no existe 40 días. Los 40 días fueron de lloriquear de los discípulos, y que andaban en montoncitos, y que andaban platicándose, y que andaban reuniéndose, pero ninguno certifica que andaban con el Señor. ¿Me entienden? Ahora, esa va a ser la parucía. Entonces va a ser una ida y venida, ida y bajada, y entonces se aparece a uno, se aparece a otro, y baja, así bastante, así, ¿ve? Como cuando hay fiebre. No así, ¿ve? Así. Bueno, pero, digamos, si aparece, está bien. Si aparece a uno, se desaparece. Si aparece a 11, se desaparece. Si aparece a 2, se desaparece. Si aparece a... Ahora, no por eso vamos a decir que era visión. ¿O sí? En cierto sentido sí, pero en otro sentido no, porque comía con ellos. Bueno, ahora, si eso va a ser así, tómelo pues. Ahora, después de que al terminar la intercesión, descenderá ¿cómo se llama? A encontrar a los suyos en los aires. Entonces, aquí subimos, aquí, ¿ven? Sí, subimos a los aires, y Él baja a los aires, en ese continuo descender, y estaremos con Él para siempre. Ahora, el resto del programa es el programa de
del Mesías, porque como vamos a estar con Él para siempre, si Él va aquí, va ahí vamos nosotros, si Él va allá, ahí vamos nosotros, a donde vaya, porque no dice a dónde, pero sí sube al trono del Padre, a mostrar a su novia. ¿Dónde está eso? Capítulo 12, 5 de Apocalipsis. El Hijo varón sube hasta el trono, arrebatados hasta el trono de Dios. Bueno, y entonces luego los aires con Él para siempre. Ahí poner una subidita hacia la casa del Padre. Hermano, ¿dónde vamos a ver al Señor tal como Él es? ¿En los aires, o en las bodas, o en la Nueva Jerusalén? En las tres partes. Bueno, como Él es en su gloria plena hasta el final. Lo veremos como Él es, pero como dice que cuando subamos, lo vamos a ver como Él es en ese momento, pues. Aquí lo vamos a ver, va en aumento la gloria. Entonces lo vamos a ver como Él va haciendo en cada gloria, pues. Lo vamos a reconocer. De acuerdo al momento, ¿no? Hermano, en los 40 días que se asimilan con los 3 años y medio de la tribulación, en este tiempo la iglesia estará cumpliendo un papel sobrenatural, definitivamente, y las visitas del Padre a su iglesia, en esta parucía, o faneros, como mencionaban, sería prácticamente para indicar a algunos de su iglesia algunos propósitos específicos que ellos tengan que cumplir en ese tiempo. O sea, va a ser una manifestación. Más bien la manifestación gloriosa va a ser de los ministros sellados, los 144,000 invulnerables, o sea, superhombres en la tierra, intocables con llamar fuego del cielo, con destruir enemigos. Ese es el grandioso ministerio de los señalados. Pero la iglesia protegida va a estar indemne en cuanto a los fieles que se hacen fieles ahí, porque si se hubieran hecho fieles antes se hubieran ido, pero se hicieron fieles ahí, bueno, fieles hasta la muerte. Entonces a muchos les van a dar el gusto, los van a matar. Pero los que queden de pie peleando serán protegidos por los 144,000. Y esa protección no es tanta porque ustedes ven que los pueden degollar a los otros. Ahora, cuando ya terminó el fuego del horno, los inconversos van a ver que salen del horno, los que entraron al horno, porque no salen, es decir, cabales, sin siquiera un cabello quemado. Pero eso es, hermanos, entiéndaseme bien, eso es en la resurrección de los degollados. Pero lo que va a ver el mundo es esos supercampeones que están ahí, que no los pueden tocar sin que le suceda algo malo a ellos. De tal manera que el mundo va a estar asombrado a ver esos campeones. Por eso, mire hermano, por eso yo sigo insistiendo que la novia no son lo mismo que los ministros. Los ministros son algo aparte. A la novia no la marcan para entrar a la tribulación. Marcan a los 144,000 judíos y los de todo el resto. Vaya, y entran triunfantes con vestido blanco y con palmas en sus manos, enteros, pero por resurrección. En cambio otros entran enteros, no sé hasta qué punto enteros, hermano, porque los supervivientes algo les puede pasar, o a lo mejor no los pudo ver el anticristo para entrar al milenio, ¿verdad? Pero los otros infieles se tienen que hacer fieles, y no por fieles van a dejar de degollarlos, porque la fidelidad va a ser no te adoro, aunque me degüelles. De hecho, en ese momento entonces, en ese lapso de los 3 años y medio, la relación con el Señor de su iglesia será una relación directa prácticamente. Es la relación que tenía en la litera de Salomón y la tsunamita y los 60 valientes afuera. Los 60 valientes afuera peleando los horrores de la noche y los dos caminando horizontalmente
hasta que viene un traslado al trono del Padre. Yo diría que, si ustedes me lo permiten imaginar un poquito, yo diría que como basándome en que estaremos con el Señor, el esposo, me refiero a la novia, para siempre. Entonces no se le va a despegar. Entonces quiere decir que puede ser que estemos visitando acá, visitando allá, luego en el palanquín, luego subiendo a la casa del Padre, entera libertad, porque el cuarto varón del horno, si me hace usted el favor, no pedía permiso ni para entrar ni para salir. Además protegía a los del horno, y ellos no estaban metidos en el horno, fueron al horno, los del cuarto varón. Los otros sí los metieron. Muy bien. Hermano, en el libro de Esther se menciona de que la esposa ya casada con el rey está intercediendo por los mardoqueos que se quedan. Yo noto que cuando Esther aún no es esposa, Mardoqueo intercede por ella, lo que está haciendo el Espíritu ahora por medio de sus ministros. Después es Esther ya casada la que intercede por el Mardoqueo, que es el representativo de la entidad ministerial que se queda en gran tribulación ante el rey. ¿En qué momento va a ser eso? ¿Ya después de las bodas? Hay que poner aquí de este lado Esther de saco y cilicio. Esther de saco y cilicio. Sí, Esther de saco y cilicio, intercediendo, clamando, y no la oye nadie, hermano. Y en el otro lado ponemos Esther de gala. Entonces va a tener la iglesia dos etapas, de saco y cilicios ahora. Y la otra etapa es de gala. Entonces toca el cetro de oro y domina el mundo por el cetro de oro. No que ella va a dominar el mundo, sino porque le extienden el cetro de oro. Muy bien, más preguntas. Hay una pregunta, quizás hay muchos hermanos todavía que preguntan, ¿la novia será arrebatada hasta la mitad de la gran tribulación o al inicio de los 7 años? Sí, por eso hice la diferencia de lo que hacía la pregunta del hermano. Hice la diferencia entre traslación y arrebatamiento. Para diferenciar nada más, porque no está en la Biblia cada nombre así como lo oye, como tampoco está Trinidad. Pero hay Trinidad, ¿verdad? Muy bien, Trinidad para mí. Entonces, allá también, mire, pues, para cuando me pongo a recordar. Traslado, dije yo, cambio a la tierra de los vivientes. Para eso es otra explicación. O sea, que aunque estuviéramos sobre la tierra, ya no estamos sujetos a las leyes naturales totalmente. Entonces, sería algo así como decir, la tierra de los vivientes es, cuando dijo David, miraré yo la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, en donde estuvo Job también. Pero no es esta tierra, o puede serlo, pero en burbuja decíamos. Ahora, la palabra burbuja yo creo que yo la inventé. Pero es para decir que vamos a estar como en otra dimensión, pero puede ser aquí, protegidos. De tal manera que digamos, si estamos protegidos aquí en esa forma, nosotros vamos a poder desenvolver en esta tierra como cuando Jesús dijo, yo estoy ya en el cielo, pero estaba con sus pies en la tierra. Pero ya estaba él metido en esa dimensión. No el hecho de estoy sentado a la diestra del Padre, no, a la diestra de, ¿cómo dice? No, en lugares celestiales, dice Efesios, sentados. Pero eso es por fe. Eso no es un estado geográfico. No vamos allá y bajamos, sino que es un estado mental por fe. Ya estoy allá y actúo como estoy allá. Pero estoy aquí. Pero aquí sí te pueden hacer daño. A Juan le podían dar pan y agua nada más aunque tuviera hambre en Patmos. Pero él estaba en el Apocalipsis. Sin embargo, estaba sus pies en Patmos y él metido en Apocalipsis. Entonces el Señor estaba con todas sus ideas y todo arriba, pero él estaba con sus pies aquí. Y aquí, ¿qué dice? Sí, o sea que el estado de él era indistinto, pero
físicamente sí se trasladaba. Es decir, cuando ya teniendo el cuerpo, podía estar aquí, no estar allá. Eso es lo que hay que especificarlo. Porque él hablaba de las dimensiones en que él vivía, 2 esferas. Pero físicamente, como se limitó voluntariamente, tenía que estar o en una o en otra. Pero eso ya es un límite voluntario. ¿Los invulnerables quiénes son? ¿Los Eliseos solamente o hay otros? El Señor va a marcar 144,000, aquí apúntese usted a lo que quiera, 144,000 del 7 y 144,000 del 14, o son los mismos. Hay 2 escuelas, yo me apunto a que son judíos estos y gentiles los otros, y que juntos van entrando en el 14 o en el 7. ¿Sí? ¿Cuántos son? Sí, es un número cabalístico. Entonces van entrando al trono de Dios ya vencedores. Pero note una cosa, que no están ya ahí, ya no están en la tierra. Entonces en el 14 seguí mirando y había un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, ese es en la tierra. Y le van llegando todos los que están ahí de vestiduras blancas. Entonces, óiganme esto. Entonces unos se fueron para arriba y otros para abajo. Unos se fueron al monte de Sión con el Cordero, que son los que van a reinar 1000 años. Y los otros se fueron para arriba, para el trono de Dios. Ahora, si no lo miran ustedes, de una vez lo quitamos. Ahora tienen que hacerme compañía, porque así que nos agarren en vaca. Hermano, ¿habrá alguien que me diga que ya lo vio? ¿Que ya lo vio? Amén. ¿Ya vio eso? Amén. Me parece, a menos que me desmienta algún contexto, ¿verdad? Me parece que los primeros de los 144,000 del 7 llegan al trono de Dios. Y los 144,000 del 14 al trono de David. ¿Verdad? Vaya, entonces ahora sí. Seguimos con las preguntas. dice el Sion del Señor y el Pentecostés, ¿sería un espacio de prueba para los fieles? Sí, yo creo que sí, 10 días, que siempre 10 días es prueba completa. Yo creo que sí fue una prueba, hermano, porque ya se puede imaginar ni el Señor ni el Espíritu Santo. Y los que estaban acostumbrados a estar todo el día con el Señor, ha haber sido terrible eso. Los muertos, la muerte de los cristianos infieles, ¿son tratados en los lugares intermedios para la resurrección o al sonar la trompeta? Ahí viene el punto. Lugar intermedio, los lugares intermedios famosos que también están de moda ahora, atacando pues, indicaríamos que los lugares a los que van los infieles es al Seol, en el lado del sufrimiento, por el rico. Al lugar donde van los fieles en el Seol es al paraíso, seno de Abraham. Esos son los fieles, esos no están padeciendo. Pero de todos modos van a salir de ahí para el juicio final o para el tribunal de Cristo. Ahí ya me tranquilicé, ¿verdad? Porque entonces ya ahí está que el trato que hay debajo de la tierra es tan desconocido y nunca para cambiar de lugar. Algunos dicen que porque le decía padre a Abraham el rico era hijo, pero si era hijo pues ahí se perdió entonces, ¿verdad? O sea, ahí se eliminó, pero otros dicen que de una vez solo está mientras padeciendo y mientras descansando para irse al tribunal de Cristo o al juicio final. Bueno, no hemos perdido nada, pues. Pero que es un lugar intermedio, hermano, eso lo entiende hasta un niño. Porque el lugar intermedio es todo aquel lugar en donde Dios nos coloque antes del eterno. Quizá podemos, perdón hermano, a eso podemos agregar un lugar intermedio, es el cuerpo, porque nosotros sencillamente no lo vamos a tener siempre. Todo es intermedio y no lo van a quitar. Amén. O sea que todo ahora es para mientras, ¿no? Dice que viene el reino inconmovible en donde se queda lo que es eterno, y todo lo para mientras será quitado.
mundo es un lugar intermedio. También, claro. ¿Sabe de dónde venimos, verdad? Hermano Otto, ¿me podría explicar quiénes son los muertos en Cristo y quiénes los que durmieron en Jesús? Para mí que los que durmieron en Jesús eran los muertos del Antiguo Testamento. Y los muertos en Cristo los que murieron en la era del Espíritu Santo. Está como los mártires que están esperando 7, 9 creo que es, no, 5, 9, bueno, donde están esperando que maten a otros. 6, 9. Los santos que están esperando que maten a otros, o mejor dicho, que están reclamando que van a matar a otros, son los mártires del Antiguo Testamento y de la era cristiana pasada. Y los que están esperando la muerte son los mártires que van a ver en la gran tribulación. ¿Poder explicarme, hermano Otto, la muerte de los ministros, si se puede tomar en 2 Corintios 4:12, que dice: de suerte que la muerte obra en nosotros y la vida en vosotros. Está hablando Pablo de que hay muerte para él y vida para los... El problema es que Pablo está hablando ahí en este tiempo antes de todo eso. Quiere decir que Pablo podía ser muerto. No se está atribuyendo inmortalidad ahí. Más bien dice que lo pueden matar a él, ¿no? ¿Verdad? Pero hay otro, el 4:14. Sabiendo que él resucitó al Señor Jesús, también a nosotros con Jesús nos resucitará y pondrá a su lado juntamente con vosotros. Dos grupos. Sí, no, que hace diferencia, sí. Pero no encuentro ahí que haya diferencia en inmortalidad. Sí hay diferencia. Dice, también dice, no, en nosotros obra la muerte, dice en 2 Corintios, y en vosotros la vida. No sé si eso leyeron. Ay, ahorita se me vino. 2 Corintios dice que para ellos era muerte y para nosotros era vida. Entonces eran dos trabajos diferentes. Se está refiriendo a ministros e iglesia, ¿verdad? Después de soplar sobre los discípulos, les dijo: a quienes perdonéis los pecados, estos les serán perdonados. Sí. A quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Lo que dice es, a los que ¿quieren leer el pedacito arriba? A los que es que ahí leyeron la cita, ¿verdad? A los que perdonéis los pecados. No, a los que les diereis por perdonados. ¿Y qué más? Y a quienes retengáis. A quienes se los deis por retenidos. Eso quiere decir. O sea, que uno no va a perdonar ni a retener, sino que uno va a reconocer por el Espíritu que están retenidos y no perdonados todavía, o que ya se los perdonaron, pero no es uno el perdonador. ¿Acaso con uno se metieron, pues? Si el problema no fue con uno, fue con Dios. Dice, el segundo pilar de la iglesia del... que se muera. Pero no está correctamente, porque el que no se congrega en comunión de otros hermanos está enfermo, porque el cuerpo de Cristo no puede separar un dedo, ni una uña. Entonces tienen que estar en comunión. Claro, el peligro es pensar que tiene que ser en comunión con la iglesia local. Eso no está obligado. Es en comunión con la iglesia de Cristo. Eso se pueden estar congregando 1000 veces al día, que realmente eso no es congregarse, porque no hay comunión de cuerpo. Comunión de cuerpo es donde se congregan los que en su nombre, sean 2 o 3, dice, de ahí para arriba, ya hay comunión de cuerpo. Pero si esos 3 son disidentes, si esos 3 están mal, esa comunión está mal. Explicarme las voces de 1 de Tesalonicenses 4:16, cuando dice voz de mando, voz de trompeta, voz de arcángel. ¿Qué significa? Son las compañías que gradualmente van a levantar distintos rangos. Parece que la trompeta es de los muertos. La voz de arcángel dice. Voz de arcángel debe ser otra categoría. Y con voz de mando debe ser de Dios. La verdad es que no sé a quién, pero se va refiriendo a todos los de abajo. Todos los que están abajo. ¿En dónde o cuándo serán las bodas del Cordero? ¿Antes o después del milenio? Las bodas empiezan en la fiesta de las bodas, cuando la novia es trasladada, cuando la novia es arrebatada. Mire, desde el traslado, porque
el Espíritu Santo va acompañando a la novia. Esa es la base del chaperoneo. Como todavía no son esposos, Cristo y la novia, entonces tiene que andar él, la novia y el chaperón, que es el Espíritu Santo, el que la fue a conseguir. Entonces, hasta que le entrega, entonces ya se quita el Espíritu Santo y ya está, aquí está. Entonces ya ese es para matrimonio, para el coba. Entonces hay fiesta, bodas y cena de las bodas. Tierra, aire diríamos, arriba, cielos y tierra otra vez. ¿Por qué digo esto? Porque al final vamos a estar... Cuando habla en Juan 20, aquí, hermano, el lado derecho. Aquí. Ahora me salió por este lado. Sí, hermano, es que ya no llega, ya me trasladaron. Cuando vos me fui para allá y por cable me fui para acá. Cuando habla en Juan 20 que la comisión de que a los que le retengan los pecados, a estos les son retenidos, ¿no será que es la intercesión, hermano? Que pues que sea guiado en el Espíritu, interceder o no interceder. La intercesión es lícita del ministro. Hasta los ángeles interceden. Pero la cuestión ahí es que lo que se está dilucidando es la palabrita perdonar. Uno. Entonces, interceder no es lo mismo que perdonar. Remitir tampoco es lo mismo. Porque lo que quiere decir es que saben, hermano, a veces el pasaje habla con contexto, casi siempre. Entonces el contexto es que ninguno tenía la prerrogativa de perdonar pecados. Ninguno la tiene, solo Dios. Solo Dios. Y a quien Él le revele que ya se los perdonó a fulano, o ya se los perdonó a sutano, o a quien le revele, mire, a mí me pasó una vez. Una persona en administración, yo supe exactamente, que sus pecados no le habían sido perdonados. Y cuando yo le dije a esa persona, sus pecados no están perdonados, se soltó en llanto, se quebró, se quebrantó, y había guardado un tanate de chayes adentro, de tal manera que ahí estaba la razón, y sentí perfecta y exactamente, cuando ya había sacado todo, ahora sí le dije, ahora sí te vaciaste. Los pecados seguramente el Señor ya los tiene. Te lo aseguro que ya los tiene por la base aquí, mira. El que confiesa todos sus pecados, el que confiesa sus pecados de la rayita. Entonces la base estás perdonada. Tener la confianza. Es que no siento, no han de sentir, tener la confianza. Va, pero yo no la estaba perdonando. Yo no la estaba perdonando. Si de mí fuera, la hubiera perdonado antes de entrar. Lo que pasa es que tiene uno que vaciarse. Pero hay gente que esconde, hermano. Se le ven los ojos el pecado, o que están escondiendo. Y dicen que ya no tienen más nada. Ahí está todo. Ahí entonces no se los perdona. Pero digo que sí da lugar pues porque a veces se siente, digamos, el caso de imponer manos o no hacerlo. En ese caso podría, si uno va a imponer manos es porque sabe que el Señor puede escuchar esa intercesión. Entonces retenerlo sería no hacerlo. No necesariamente. Retenerlo sería decirle no te los hemos quitado. Pero a lo que yo voy es que no se arrogue nadie, o el que quiera hacerlo que intente, ¿no? Pero yo no me voy a arrogar el derecho de perdonar. Sí. Otra pregunta, hermano. No sé si Isaías estaba leyendo ayer que el pueblo de Israel está marginado por ahora, pero que recibirá, dice, mayor gloria. ¿Cuál sería esa mayor gloria? Es lo que decíamos, que en la tribulación van a ser rehabilitados los del remanente espiritual. Y va a haber mayor gloria que la que han tenido. Aquí no se refiere a que una mayor gloria de la iglesia, digamos, no podría ser. No. Tendrá mayor gloria, ¿saben dónde está? Los que le alquilaron la viña, no dieron su fruto a tiempo, estuvo viniendo el Señor, entonces dice, les quita el reino a estos, y se los dará a otros que den sus frutos a su tiempo. Entonces, estos son los que despreciaron la viña, y estos son los que van a tener mayor gloria. Son de la misma raza, de la misma fuente. Solo que unos infieles y otros en su fidelidad van a ser premiados.
no tiene nada que ver con la iglesia. Hermano Otto, como pastor de una iglesia pequeña, las ayudas las debe de nombrar por su cooperación en las áreas económicas y administrativas o por testimonio del Espíritu. Bueno, eso está interesante, esa pregunta para la... ya se nos fue el tiempo. Tenemos 15 minutos. El gobierno de la iglesia, para que también eso es otra cosa que anda por ahí en el aire. El gobierno de la iglesia está formado por pastores, no por un pastor, pastores. Pero los pastores son gobernantes de áreas y se les llama pastores adjuntos. Se les puede poner ese nombre porque no hay copastorados. Copastor no hay. Cuando se habla de copastor, es copastores, pastores adjuntos. Todos los pastores adjuntos son gobernantes en esta área que les asignaron, en esta otra, porque el otro no lo... Es como un presidente que tiene sus ministerios, pero él sigue gobernando, él es el que gobierna a través de los ministerios, a menos que haya un complot. Y el ministro de la Defensa diga, pues usted no me manda, ya hubo golpe. Va, entonces, a mí me enseñó el Señor algo, grande en principio, para contestar la pregunta, que siempre debe ser un equipo no de la misma especie. Por ejemplo, un buen ministro de Educación, que no va a aspirar a la presidencia porque solo sabe de educación. Un buen ministro de la Defensa que que es raro, ¿verdad? Pero no va a aspirar a la presidencia porque sabe solo de guerras, etcétera. Pero si se pone un presidente y pone un presidenciable, ya tiene cortada la cabeza. Sí, definitivo. Entonces, porque el Señor me habló por su espíritu, yo hice el mundo por especies, según su especie. Por ejemplo, que gobierne un perrito, rodeado de gatos. Entonces el gato nunca va a envidiar al perro, porque no, pues tendría que ser perro. Eso es para explicarlo, no le estoy diciendo a gatos a ustedes. Pongámoslo al revés, si es un gato el que está en la presidencia, entonces deben ser perritos. Ok, con esto se quiere decir que se envidian más los de la misma especie que los de especie diferente. Ahí está todo el cuento. Entonces, el gobierno de la iglesia es colegiado en ese sentido, consejeros, adjuntos, a quienes se quiera llamar, presbíteros, las coberturas extra locales, etcétera. Bueno, ahí está ya el consejo, ahí está ya el gobierno, pero uno es el ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Señor puso un ángel en cada iglesia de las 7. Los demás se ayuda. Y son solo los únicos que están en el brazo. 7 ángeles, según Apocalipsis. Con esto queremos decir, hermano, que cuando se forma un equipo de trabajo, o todos van a ayudar, o si la tuerca está al revés, hay que quitar la tuerca.